lo largo de la historia, la humanidad ha mirado al cielo con asombro y con preguntas. Extrañas luces en la noche, objetos deslizándose entre las nubes y relatos de encuentros que desafían toda explicación. ¿Son simples ilusiones o señales de que no estamos solos? Desde civilizaciones antiguas hasta documentos desclasificados por las potencias mundiales, los avistamientos de objetos voladores no identificados han dejado una marca en nuestra historia. Y lo más inquietante es que muchos de esos eventos han sido documentados por testigos creíbles, incluidos pilotos, científicos y militares. En diferentes rincones del planeta, culturas separadas por siglos y océanos han dejado testimonios de lo que parecen ser encuentros con lo desconocido. Hoy haremos un recorrido por algunos de los avistamientos más impactantes y documentados a lo largo de la historia. ¿Qué onda, gente? Yo soy Arturo y les doy la bienvenida a este canal. Alguien está en casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron al video pasado. En verdad, no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Y creo que es todo fierro. Antes de que la palabra abducción se convirtiera en parte del lenguaje cotidiano o de que los titulares hablaran de seres grises, existían Betty y Bernie Hill, una pareja ordinaria, viviendo una vida tranquila en el noreste de los Estados Unidos, o al menos eso creían. Betty Hill era una trabajadora social de profesión. Dedicaba sus días a ayudar a otros con vocación de servicio. Su curiosidad natural la hacían una observadora aguda en su entorno, y como muchos en esa época, jamás había considerado la posibilidad de vida más allá de la Tierra, como algo cercano o real. Por otro lado, Bernie Hill era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Trabajaba en el sistema postal, un hombre práctico, de ciencia y hechos. En una época de profunda división racial, su activismo por los derechos civiles lo convirtió en una figura silenciosa pero firme. Juntos formaban un matrimonio interracial en los Estados Unidos de 1961. A pesar de los prejuicios que enfrentaban, Betty y Bernie vivían con dignidad, alejados del bullicio, buscando momentos de paz en largas rutas por carretera. No eran amantes de la ciencia ficción, no creían en platillos voladores y mucho menos en seres de otros mundos, hasta que una noche, en las montañas de New Hampshire, todo cambió. Los relatos de extraños objetos no son exclusivos de la era moderna. Desde tiempos inmemoriales, civilizaciones antiguas documentaron lo que parecían ser visitantes de otros planetas. Uno de los avistamientos ovni más importantes y enigmáticos de la antigüedad es el que aparece en el llamado Papiro Thule durante el reinado del faraón Tutmosis III. El contenido del papiro fue transcrito y difundido por el exdirector del Museo Egipcio del Vaticano, Alberto Thule. Según Thule, durante un viaje al Cairo en 1933, visitó un mercado de antigüedades y vio un papiro antiguo, pero no pudo comprarlo por estar fuera de su presupuesto. Sin embargo, tomó una transcripción a mano del contenido y lo llevó de regreso a Roma. Años después, su hermano y otros investigadores lo compartieron con egiptólogos y ufólogos. En el papiro se narra lo siguiente: en el año 22 del reinado del faraón Tutmosis III, aparecieron en el cielo del norte extraños objetos voladores. Eran numerosos, brillaban como el sol, y su tamaño era aproximadamente de 5 metros de largo. No emitían sonido alguno, pero dejaban una pestilencia en el aire. Los soldados del faraón los observaron durante varios días. Entonces, estos objetos se elevaron más alto en el cielo y se dirigieron hacia el sur. El faraón ordenó que este evento fuera registrado en los archivos de la Casa de la Vida para no ser olvidado jamás. La Casa de la Vida era una institución real egipcia donde se almacenaban textos sagrados. Este es uno de los primeros escritos que describen un fenómeno aéreo inexplicable, en el que se menciona un comportamiento inteligente y coordinado de los objetos. El evento fue suficientemente impactante como para que el faraón ordenara dejar constancia oficial de ello. Aquí entra el debate. El documento original jamás fue recuperado o verificado públicamente. Lo que existe es una transcripción hecha a mano por Alberto Thule, que fue hallada entre sus papeles tras su fallecimiento.
Por ello, algunos consideran este caso como apócrifo, mientras otros lo ven como una prueba de que los fenómenos aéreos no son exclusivos de la era moderna. Este relato antiguo podría tratarse de un simple mito, o podría ser el primer registro de una visita de seres desconocidos. Lo único que sabemos es que esta visita no sería la última. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Bernie Hill conducían de regreso a casa por una carretera rural del norte de New Hampshire, tras unas vacaciones improvisadas en Canadá. Eran aproximadamente las 11 de la noche. La luna brillaba y la carretera estaba completamente vacía. Solo ellos y el murmullo constante del motor. En un tramo solitario, Betty vio algo extraño en el cielo, una luz que parecía moverse, pero no como lo haría una estrella o un avión. Intrigada, le pidió a Bernie que redujera la velocidad. Sacó sus binoculares y enfocó la luz. No era una ilusión. Lo que veía tenía forma metálica, redonda, y giraba en silencio. El objeto parecía acercarse, luego se alejaba, cambiaba de dirección, como si los estuviera siguiendo. Decidieron detenerse en un claro junto a la carretera. Bernie tomó los binoculares esta vez, caminó hacia el bosque y observó el objeto con detenimiento, y entonces lo vio con claridad. Una nave con forma de disco, con ventanas iluminadas y, según su propio relato, figuras humanoides observándolo desde el interior. Fue en ese momento cuando Bernie sintió un escalofrío. Una presencia mental, más que física, lo obligó a retroceder con rapidez. Corrió de vuelta al auto y gritó: ¡Nos van a capturar! Apenas encendieron el motor, escucharon un zumbido bajo y vibrante. La carretera se volvió brumosa. El tiempo pareció estirarse. Y después, nada. Solo oscuridad. Cuando despertaron de ese letargo inexplicable, estaban kilómetros adelante, conduciendo, pero no recordaban cómo habían llegado hasta allí. No sabían qué hora era. El ambiente era distinto. Todo parecía más pesado, más silencioso. El trayecto, que debió durar minutos, había consumido más de 2 horas. Horas que no podían explicar. Había comenzado una historia que los acompañaría por el resto de sus vidas y que cambiaría la forma en la que el mundo hablaría de los encuentros cercanos. En la tranquila mañana del 14 de abril de 1561, la ciudad de Nuremberg, en el Imperio Romano, despertó ante un fenómeno que marcaría generaciones enteras. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los techos puntiagudos y las torres de la ciudad, cuando el cielo se tornó oscuro y confuso. Lo que ocurrió después no se parecía a nada que los ciudadanos hubieran presenciado antes. Decenas, algunos dijeron cientos de objetos voladores aparecieron repentinamente sobre la ciudad. Había esferas negras y rojas, discos plateados, cilindros gigantes y figuras que parecían cruces voladoras. Algunos objetos se movían de forma errática, otros parecían perseguir o enfrentarse entre sí, como si una batalla silenciosa estuviera librándose muy por encima de las murallas. Testigos dijeron que los objetos colisionaban entre ellos, estallaban en destellos y luego caían hacia la tierra envueltos en fuego. Al final del fenómeno surgió algo más inquietante, una figura oscura en forma de lanza negra que cruzó lentamente los cielos, como observando lo que quedaba del enfrentamiento. El fenómeno duró más de 1 hora. Algunos ciudadanos cayeron de rodillas, creyendo que se trataba del fin del mundo. Otros huían aterrados, mientras los campanarios de la ciudad comenzaban a sonar. Aquel mismo mes, un impresor llamado Hans Glasser publicó un panfleto en madera ilustrada, documentando lo ocurrido. En él, describía con asombroso detalle las formas, los movimientos y los colores de los objetos avistados. El texto cerraba con una advertencia, que los hombres debían arrepentirse, pues este fenómeno era una señal divina. Un fenómeno cósmico, o la primera gran batalla entre inteligencias que aún hoy, 5 siglos después, seguimos sin entender.
Tan solo 5 años después del misterioso evento en Nuremberg, otro fenómeno estremeció el corazón de Europa. Al amanecer, los habitantes de la ciudad comenzaron a notar movimientos extraños en el cielo. Primero fue una luz, luego dos, y de pronto todo el firmamento se cubrió de esferas negras que danzaban entre las nubes. Según el relato impreso por Samuel Cosius, un estudioso y cronista de la época, decenas de formas redondas oscuras comenzaron a surgir en el cielo sobre la ciudad. Algunas se deslizaban lentamente, otras se lanzaban entre ellas mismas como si estuvieran en combate. El evento se repitió a lo largo de la mañana y con breves pausas continuó hasta entrada la tarde. Los testigos relataron que, en ocasiones, los objetos parecían empujarse entre sí, golpear el cielo con violencia y luego se desvanecían o caían hacia el horizonte. Cosius describió este fenómeno como una lucha celeste, entre esferas oscuras que emitían una luz tenue, como si fueran algo más que simple cuerpos opacos. Al igual que en Nuremberg, se publicó una hoja informativa impresa, ilustrada, detallando los hechos. En ella se observa un cielo lleno de círculos, algunos agrupados, otros esparcidos, como si el firmamento hubiera sido tomado por una presencia desconocida. Para los ciudadanos del siglo XVI, lo ocurrido fue interpretado como una señal del juicio divino, un presagio apocalíptico o una advertencia de los cielos. Dos ciudades, dos eventos separados por apenas 5 años, dos cielos invadidos por lo imposible. En un tiempo en donde nadie hablaba aún de ovnis. El silencio dentro del coche era absoluto. Betty y Bernie apenas intercambiaban palabras mientras avanzaban por la oscura carretera rural. Algo dentro de ellos les decía que algo no estaba bien. Cuando finalmente llegaron a casa, en Portsmouth, la sensación de desorientación se profundizó. La radio del coche no funcionaba. Sus relojes se habían detenido marcando la misma hora exacta. Y lo más extraño, no recordaban con claridad los últimos kilómetros del trayecto. Betty se dio cuenta de que su vestido estaba desgarrado de un costado. Una sustancia rosada manchaba la tela. Intentó lavar el vestido días después, pero algo en ella le impidió deshacerse del vestido. Lo guardó. Lo conservaría por el resto de su vida. Bernie notó que sus zapatos estaban raspados, como si hubiera sido arrastrado por el suelo. El cinturón de su pantalón estaba torcido, sin razón aparente. Ambos comenzaron a sentir un malestar físico extraño, fatiga, dolor de cabeza, una incomodidad que no sabían cómo explicar, pero más perturbador fue lo que llegó después. En las noches siguientes, Betty comenzó a tener sueños vívidos y aterradores. En ellos, ella y Bernie eran detenidos por seres pequeños, de cabezas grandes y ojos oscuros. Eran separados y llevados al interior de una sala blanca, sin ventanas, donde le realizaban exámenes médicos con instrumentos desconocidos. Le insertaban una aguja en el abdomen, le raspaban la piel y le tomaban muestras. Uno de los seres le aseguraba, sin hablar, que no la lastimarían, que estaban investigando. Bernie, por su parte, se despertaba sobresaltado, con imágenes vagas, una rampa, luces blancas, una mirada penetrante que lo observaba sin emoción. Ambos estaban confundidos, intentaban racionalizarlo, pensaban que tal vez eran solo pesadillas, pero dentro de ellos sabían que algo más profundo había ocurrido. Betty, decidida, buscó libros sobre vida extraterrestre. Escribió una carta a un organismo civil llamado NICAP, especializado en fenómenos aéreos anómalos. Quería entender lo que les había sucedido, pero no importaban las lecturas ni las teorías. Las respuestas no estaban en ningún libro. Lo que vivieron esa noche no era solo una experiencia extraña, era una ruptura, una grieta en la realidad. La verdad, o lo que fuera que realmente ocurrió, no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los cielos fueron testigos de encuentros inexplicables. Los ovnis pasaron de ser simples mitos a ser casos de interés militar. El mundo acaba de salir de una guerra. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. En los cielos de Estados Unidos,
los radares y la paranoia comienzan a detectar cosas que no deberían de estar ahí. En una zona remota de Nuevo México, a unas pocas millas de la ciudad de Roswell, el ranchero Mac Brazel encuentra algo extraño en su propiedad, una zona de escombros esparcidos en el desierto, restos metálicos ligeros, casi indestructibles, láminas con símbolos que nunca había visto y materiales que volvían a su forma después de ser doblados, como si no fueran de este mundo. Brazel reporta el hallazgo a la oficina del sheriff, quien a su vez contacta con la base aérea de Roswell. En cuestión de horas, el lugar se llena de militares, recolectan los restos, sellan la zona e interrogan a testigos. El 8 de julio de 1947, el oficial de prensa de la base, el mayor Jesse Marcel, publica un comunicado. La Fuerza Aérea ha recuperado un platillo volador en un rancho cercano a Roswell. Los periódicos del país estallan con la noticia. Por primera vez, el término platillo volador entra al lenguaje cotidiano, pero al día siguiente, todo cambia. La Fuerza Aérea se retracta. Declaran que se trató de un globo meteorológico. Exhiben fotos con restos que no se parecen a los descritos por testigos. Y el caso queda enterrado durante décadas. No fue sino hasta los años 70 que el caso Roswell resurgió. Jesse Marcel rompió su silencio. Afirmó que los restos que le mostraron a la prensa no fueron los reales, que lo que él y otros oficiales vieron no era tecnología humana. En los años siguientes, decenas de testigos se presentaron. Personal militar que afirmó haber transportado cuerpos no humanos, enfermeras que describieron autopsias, guardias que recibieron órdenes de silencio bajo amenaza de muerte. El gobierno estadounidense mantuvo el encubrimiento durante casi 50 años. No fue hasta 1994 que la Fuerza Aérea publicó un nuevo informe, diciendo que en realidad el objeto caído era parte de un proyecto secreto llamado Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas, pero ya era demasiado tarde. El incidente de Roswell había sembrado la semilla de la conspiración moderna. OVNIs, encubrimiento, tecnología no humana, bases secretas, todo comenzó allí. A medida que pasaban los meses, la tensión crecía. Las pesadillas de Betty no cesaban. Los recuerdos vagos de Bernie le provocaban una ansiedad inexplicable. Lo que ocurrió aquella noche no se desvanecía. Al contrario, parecía incrustado en lo más profundo de sus mentes. En busca de respuestas, los Hill acudieron a un psiquiatra especializado en trauma, el Dr. Benjamin Simon. Él no creía en platillos voladores, no hablaba de extraterrestres, pero era un experto en acceder a recuerdos reprimidos, y lo que encontró lo dejó perplejo. Bajo hipnosis profunda, Bernie revivió el momento en el que detuvo el coche. Con voz temblorosa, describió cómo figuras humanoides se acercaban lentamente al auto, cómo no podía moverse y cómo una voz, sin palabras, le ordenó que no tuviera miedo. Dijo que fue llevado por una rampa metálica hacia el interior de la nave, que los seres, delgados y de gran cabeza, lo examinaron con instrumentos que no entendía. Recordó un dispositivo en sus ojos, algo que penetraba su mente. Describía los exámenes como fríos, mecánicos, inhumanos. Por su parte, Betty, en sesiones separadas, relató con precisión el mismo escenario. Habló de una sala blanca, de una mesa metálica, de una aguja insertada en su ombligo. Dijo que los seres le explicaron telepáticamente que era un examen de embarazo. Uno de ellos, al parecer el líder, intentó tranquilizarla. Betty le preguntó en dónde vivían. Él le mostró algo, un mapa estelar con líneas y puntos, representando rutas entre estrellas. Años después, bajo hipnosis, Betty dibujó ese mapa con asombroso detalle. Investigadores ufológicos analizaron el dibujo. Una astrónoma aficionada, Marjorie Fish, lo comparó con diversas configuraciones estelares. Su hipótesis, el mapa, representaba rutas desde Zeta Reticuli, un sistema binario ubicado a más de 39 años luz de la Tierra. Las sesiones de hipnosis no solo revelaron lo que ocurrió aquella noche, también confirmaron algo más inquietante. La experiencia no fue un sueño compartido,
no fue un producto de estrés, fue un recuerdo reprimido por el trauma y liberado pedazo a pedazo a través de la mente. Cuando el Dr. Simon escuchó las grabaciones completas, reconoció que, aunque no podía confirmar la existencia de seres de otro mundo, tampoco podía negar el sufrimiento emocional genuino de la pareja. Betty y Bernie no buscaban atención, ni fama, ni dinero. Solo querían entender qué les había ocurrido, y en su búsqueda cambiaron para siempre la historia del fenómeno ovni. El 17 de noviembre de 1986, un avión de carga de la aerolínea japonesa Japan Airlines, identificado como el vuelo 1628, cruzaba el cielo helado de Alaska rumbo a Tokio. En la cabina viajaban 3 experimentados pilotos, el capitán Kenju Terauchi, el primer oficial y un ingeniero de vuelo. Volaban a 35,000 pies de altura sobre una ruta tranquila. Todo parecía normal, hasta que apareció algo imposible. A las 5:11 de la tarde, el capitán Terauchi observó 2 objetos brillantes acercándose a gran velocidad. Se colocaron a ambos lados del avión, manteniendo una distancia inquietantemente precisa. Emitían luces pulsantes anaranjadas y blancas y se movían de forma errática, como si se comunicaran entre sí. Según Terauchi, los objetos eran del tamaño de un avión comercial, pero su movimiento desafiaba las leyes de la aerodinámica. De pronto, desaparecieron de un instante, solo para ser reemplazadas por una estructura gigantesca que apareció frente a ellos. Terauchi describió el objeto como un platillo gigantesco del tamaño de 2 portaaviones. Dijo que tenía forma de nuez, superficie metálica y que parecía girar sobre sí mismo. El radar de a bordo detectó la presencia, que confirmó un eco desconocido acompañando el vuelo 1628. Durante más de 50 minutos, el ovni siguió el avión japonés a través del cielo de Alaska, manteniéndose cerca, pero sin atacar. En un punto, el piloto solicitó cambiar de altitud, y luego incluso desvió su ruta por seguridad. El capitán Terauchi, con miles de horas de vuelo, fue retirado temporalmente del servicio por insistir en su versión, pero nunca la cambió. Años después dijo: «Sé lo que vi, no era de este mundo». El cielo de Alaska guarda silencio, pero las grabaciones, los radares y la voz del capitán siguen volando por encima de nuestras dudas. A lo largo de los siglos, los cielos han cambiado, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué nos ocultan? En una audiencia histórica celebrada en el Congreso de los Estados Unidos, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grush, tomó juramento ante legisladores y cámaras de televisión, lo que declaró cambiaría la forma en la que el mundo entiende el fenómeno ovni. Grush no fue cualquier testigo. Había trabajado en programas secretos de investigación de fenómenos aéreos anómalos dentro del Departamento de Defensa. Su función lo llevó a entrevistar a decenas de funcionarios activos y retirados. Bajo juramento, afirmó lo siguiente: el gobierno de Estados Unidos posee naves de origen no humano recuperados a lo largo de las décadas. También se han recuperado restos biológicos no humanos. Existen programas secretos de ingeniería inversa operando sin supervisión del Congreso. Los legisladores se quedaron en silencio, el público atónito. Lo que antes se consideraban teorías conspirativas, ahora estaba siendo afirmado bajo juramento ante una institución oficial. Ya no se trata solo de luces en el cielo, ni de avistamientos aislados, ni siquiera de videos grabados por pilotos. Se trata de afirmaciones hechas por exoficiales del gobierno, bajo juramento, diciendo que tenemos contacto con tecnología no humana y que se ha ocultado al público durante décadas. La gran revelación tal vez no vendrá de una nave sobre una ciudad, sino de una sala de audiencias ante micrófonos y juramentos, porque a veces la verdad no viene del cielo, sino desde dentro del sistema que la ocultó. Hemos llamado a estas apariciones de muchas maneras.
Carros celestiales, luces divinas, platillos voladores. Hoy les decimos fenómenos aéreos no identificados, pero los nombres no importan, porque lo que verdaderamente nos confronta es el eco constante de una presencia que no podemos explicar. Tal vez nunca obtengamos todas las respuestas. Tal vez lo que estamos viendo no viene de otro mundo, sino de uno que aún no sabemos cómo mirar, porque el cielo nunca ha estado vacío.